Hola a todos, os doy la bienvenida a esta jornada de la Semana de las Ciencias en el Colegio Marcote de Mondariz y os presento a Iván Rodríguez, alias Esfenodón, ese que veis ahí dibujado, que es artista especializado en divulgación científica y es miembro del Grupo Divulgare de la Universidad de Vigo. Nos va a hablar sobre ilustración científica y divulgación y bueno, pues sin más, os dejo con él. Vale, pues muchas gracias, Esther. Buenos días a todos. Buenos días. Y, bueno, espero que pasemos un ratito divertido hablando de ilustración científica. También haremos algún dibujillo. Y sobre todo lo que más me apetecería contaros es hablar de la ilustración científica como lo que yo entiendo que es un lenguaje, ¿no? Y suelo empezar, cuando hablo de ilustración científica, lo importante que es el dibujo para comunicar. Hay una viñeta, un dibujillo que hice una vez en una reunión de laboratorio, mientras estábamos ahí charlando y discutiendo sobre la importancia de la ilustración científica, que suelo utilizar para empezar las presentaciones, porque yo creo que es bastante ilustrativa. Y es la de este señor, uno de nuestros antepasados, pintando en una caverna. Bueno, yo entiendo que el dibujo es una forma de comunicar, igual que utilizamos el gallego, el español, el inglés, el francés, pues podríamos entender el dibujo como la forma más básica, más rudimentaria y a la vez más funcional de establecer una comunicación. ¿Por qué creo esto? Pues porque la mayoría de estos dibujos que vemos en las paredes de las cuevas pueden tener incluso hasta 20.000 años. Es decir, imaginaos cuánto tiempo hace que alguien hizo esos dibujos en esas paredes, esos grafitis prehistóricos. Y viendo esos dibujos, pues somos capaces de entender cosas que esta gente estaba haciendo. Seguramente antes incluso de que tuviesen un idioma con el que pudiesen hablar. Tal vez se comunicaban con poco más que gruñidos y algún gesto, algún grito, pero no tenían un lenguaje formado y sin embargo eran capaces de hacer estos dibujos que a día de hoy nos transmiten información. ¿Qué nos transmiten? Pues por ejemplo, viendo estos dibujos podemos ver el tipo de armas que utilizaban para cazar. Se utilizaban lanzas, se utilizaban algo parecido a un arco, se utilizaban flechas. Eso nos da una idea de sus capacidades tecnológicas en ese momento. También dibujaban las especies que cazaban, con lo cual nos da una idea para saber qué tipo de animales había en donde se han encontrado esas pinturas y nos permiten establecer paralelismos en todo el mundo para ver la distribución de esas especies. Y todo eso lo podemos deducir de simplemente unos pequeños dibujos en las paredes muy simples, muy sencillos, que no son grandes ilustraciones hiperrealistas, pero nos transmiten un montón de información muy útil. Entonces, realmente seguramente ahora mismo, antes de que os hagáis mayores y no tengáis tiempo para hacer cosas divertidas, seguramente a todos os gusta dibujar. Y algunos pensaréis que dibujáis mejor, otros pensaréis que dibujáis peor, pero realmente ese término de dibujar mejor, dibujar peor, a mí no me parece muy justo, porque realmente estos dibujos tan sencillos que hacía esta gente son dibujos magníficos y no mejorarían a la hora de transmitir información por más detalles que les hubiesen añadido. Con ese tipo de dibujo ya se ha cumplido un mensaje. Entonces, si tu dibujo tú crees que es muy simple, pero ya ha transmitido un mensaje, eso es que es un dibujo buenísimo. Y me gustaría poneros un ejemplo con ello. Este soy yo. Como no me veis en la webcam, pues me he hecho un garabato para que sepáis que soy un señor con barba. Bueno, no tan señor, pero camino de yo. Imaginemos que vamos de viaje a Japón, por ejemplo, y vamos a un restaurante, pero que somos alérgicos al marisco. Somos alérgicos y nos podría hacer mucho daño comer marisco. Y claro, estamos en el restaurante japonés, no sabemos japonés, el camarero resulta que tampoco sabe inglés y al final pues echamos mano de una servilleta de esas de papel, un boli. ¿Cómo le diríamos a esa persona con la que no compartimos un idioma que no queremos comer cangrejo o que no queremos comer marisco, que nos podría matar? ¿Cómo lo haríais? ¿Os animáis a hacer un dibujillo? En no más de un minuto, algo rápido, porque si tardáis mucho el camarero se aburre y se va.
Venga, a ver, veo que algunos sí está dibujando. Si luego lo enseñáis a la cámara, puedo verlo. A ver cómo va esto. Bueno, no me atrevo a maximizar esto, no vaya bien. Lo bueno es que las cartas en los restaurantes en Japón todos tienen iconografía y lo único que tienes que hacer es señalarles el marisco que no puedes tomar y cruzar los brazos en forma de aspa. Y ya está. No te mueres, que yo no me morí. Por suerte eso se está poniendo de moda, sí, para los que tenemos alguna alergia o intolerancia. Vale, este era dibujado una carita triste. Un cangrejo, a ver, ¿qué más? Vale, a ver, acércalo un poco más, Héctor. Vale, la cara triste y hay una gamba tachada. Bueno, la cara triste más bien con los ojos en cruz de muerte total. Es bueno. Un mejillón tachado. Vale, un cangrejo tachado. Efectivamente, es que al final todos, si os fijáis, estáis dibujando todos prácticamente los mismos elementos. Os voy a ser sincero, claro, lo que pasa es un poco trampa porque aquí estáis ya viendo mi pantalla. Yo normalmente esto lo hago sin que la gente mire lo que estoy haciendo, pero yo siempre dibujo esto. Me dibujo a mí. Como me está viendo delante el señor, pues sabe que soy un señor con barba. Vale, a ver, ¿qué más habéis hecho? Bueno, si os fijáis, muchos de vosotros habéis repetido cangrejo o habéis puesto una gamba, habéis puesto caras tristes, ojos tachados. Si os fijáis, estáis recurriendo prácticamente todos a la misma iconografía. Y eso es porque al final tenemos todos en el chip, en la cabeza, una serie de símbolos muy parecidos. ¿Ves? Otro que lo ha tachado, muchos estáis tachando. Un cangrejo tachado. Y cumplen perfectamente. O sea, si yo soy camarero y alguien me enseña eso, yo entiendo que hay algo que no va a ir bien con esa persona si le doy un cangrejo. ¿Mejoraría algo el mensaje si en vez de dibujarme yo así, empiezo a hacer un dibujo de este estilo? En plan, bueno, aparte de que lo más probable es que si empiezo a dibujar así, el camarero se aburra porque verá que estoy perdiendo un montón de tiempo, empiezo a dibujarme mucho más detallado. El tío seguramente ya se aburrió, ya se ha ido a otra mesa y ya le está atendiendo y yo sigo intentando hacer ahí una ilustración detallada, entonces también en la pinza del cangrejo intento detallarla más, le pongo los detallitos estos. Realmente no estoy aportando ninguna información importante a mayores de lo que ya he conseguido con la iconografía de arriba. Lo podría llegar a resumir más. Si pongo un señor así, un macaquito, le pongo un cangrejo que sea simplemente así y le pongo igual y el señor está tumbado, pues lo más seguro es que ya entienda que si me da un cangrejo pues me voy a caer, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que este dibujo no tendría por qué ser mejor que este ni que este. Al final, un buen dibujo es el que es capaz de transmitir un mensaje concreto de la manera más eficaz posible. Fijaos lo importante que es esto. Esto es una anécdota que me apetece contar porque me parece muy interesante, que se le da tanta importancia a la simbología que los gobiernos actualmente siguen dándole un montón de vueltas a cómo dejar un mensaje a las generaciones del futuro en caso de que alguien se encontrase un cementerio nuclear donde se guardan los residuos radiactivos. Porque imaginemos que dentro de 100.000 años no hay seres humanos y aparece otra especie que llega aquí al planeta o
o evolucionan dentro de millones de años otra especie que se hace cargo del planeta y llegan a un almacén de residuos nucleares. Ellos no saben que esa zona es mortal por la contaminación que tiene. Pues están rebanando los sesos intentando dejar algún tipo de mensaje, algún tipo de señal que sea cual sea la civilización que llegue a ese almacén, sepan que si entran ahí mueren. Pues es un ejercicio bastante interesante para pensar cómo dejar un mensaje a una gente con la que ni siquiera eres capaz de comunicarte. Sin embargo, en el pasado ya hemos sido capaces de hacer eso, porque las pinturas que tenemos en las paredes de las cuevas, pues nosotros llegaríamos, si nos encontramos con uno de esos seres prehistóricos, no seríamos capaces de hablar con él. No le vamos a hablar en gallego, ni en inglés, ni en francés, ni en español. Pero, sin embargo, a través de dibujos, tal vez seríamos capaces de establecer una mínima comunicación. Vale, pues la ilustración científica al final gira exactamente en torno a eso, a cómo encontrar una manera de transmitir un mensaje, en este caso de cierto rigor científico, de una manera eficaz, evitando en la medida de lo posible caer en detalles que puedan despistar. Y muchas veces cuando hablo de esto, surge la cosa de, bueno, hoy día todos tenemos unas cámaras en los teléfonos móviles muy buenas, o podemos comprar una buena cámara de fotos por poco dinero. ¿Por qué no utilizar fotografías en vez de dibujo? ¿Por qué sigue teniendo interés hacer dibujos en vez de hacer fotos? Y entonces, suelo poner ejemplos de este estilo, que yo creo que además os va a gustar. Bueno, al menos a mí me gustan mucho los pajarillos. Estáis viendo los pajarillos que estoy abriendo aquí en pantalla, ¿no? Vale, voy a minimizar esto aquí. Bueno, pues estos pajarillos que estáis viendo en pantalla podrían parecer el mismo. Sin embargo, son dos especies diferentes y una de ellas está en peligro de extinción. Si nosotros quisiésemos identificar estos pajarillos en la naturaleza, simplemente utilizando como referencia fotografías, seguramente nos sería muy difícil distinguirlos. Estos pajarillos de la izquierda es la hembra del camachuelo, que la podemos encontrar en Galicia, sobre todo en estas fechas. Digo en estas fechas porque como andan de apareamiento es mucho más fácil que se hagan ver. Y este de la derecha, este pajarillo de la derecha, es el priolo, que es un pajarillo que solo existe en las islas de Azores, únicamente allí, y además está en peligro de extinción. Vale, pues aquí es donde es importante una buena ilustración científica. ¿Por qué? Porque al igual que en el ejemplo del señor que se come un cangrejo y muere, a la hora de hacer la ilustración científica nos centramos únicamente en los detalles más importantes. Esto es una ilustración de un priolo. Y esto es una ilustración de camachuelo. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, en la ilustración del camachuelo nos han dejado claro, bueno, el camachuelo, la hembra y el macho son de colores diferentes. El macho es así un poquito más anaranjado, la hembra tiene un color más tostadito. Y el priolo, sin embargo, tiende a ser muy blanco. Lo que ocurre es que tú cuando vas por el bosque viendo pajarillos, vas por las fragas de Eume, o vas por los ancares y te metes bajo una carballeira, ves a los pajarillos en sombra. Y cuando los ves en sombra pueden tener otro color. Un gato blanco por la noche es un gato negro. Entonces, realmente utilizar como referencia únicamente fotografías o lo que vemos con los ojos puede inducir muchas veces al engaño, puede generarnos confusión. Sin embargo, en un dibujo, yo como sé que ese pajarillo, lo realmente importante para diferenciarlo es que es blanco, me aseguro de destacar que el cuerpecillo del pajarillo es blanco. Y el camachuelo, aunque hay veces que te puedes encontrar un camachuelo un poquito más blanquito, otro un poco más oscuro, pues un poco también, pues igual que alguno de nosotros es más rubio, otro más castaño, otro más moreno, pues a veces los pajarillos varían un poco. Pero principalmente un carácter para diferenciarlo sería
que el pecho del camachuelo hembra es marrón. Entonces en la ilustración ya no dejas lugar a dudas. Lo dibujas marroncito porque sabes que la mayoría de las veces que te lo encuentras va a ser marroncito, y al priolo no dejas lugar a dudas. Lo dibujas blanco porque sobre todo te lo vas a encontrar de color blanco. Bueno, ya es para notas, y además el ilustrador se ha tomado la molestia de dibujar alrededor del pajarillo el tipo de flores y frutos de los que se alimenta, de manera que ya te lo deja casi sin lugar a dudas, ¿no? Si ves un pajarillo de este tipo comiendo este tipo de moras, pues ya probablemente sea un priolo. Fijaos que la diferencia de detalle que se ha esmerado en marcar en la forma del pico, la forma del ojo y la cabecita, y el poco detalle que el dibujante le ha puesto en las patas. No es porque el dibujante no sepa hacer patas, es porque sabe que realmente las patas, para identificar al pajarillo, no es algo importante, con lo cual no consume detalles ahí que puedan distraernos. En la foto todo tiene el mismo nivel de detalle, con lo cual si a mí alguien me enseña esta foto, yo a priori no sé si es más importante que me fije en el pico, o que tal vez justo la forma de las patas es importante porque está ahí en el centro de la foto y destaca mucho. Este es el motivo porque al final, a día de hoy, a pesar de haber unas cámaras de fotos tan buenas, la ilustración científica sigue siendo tan importante y sigue teniendo es una salida laboral interesante, es muy divertida, y encima, pues bueno, te puedes ganar la vida con ello. Y es que al final, el utilizar la ilustración para transmitir un mensaje claro y que la gente te entienda, y tú a veces también ayudarte a estudiar, pues es algo que hacemos innatamente, ¿no? Esto de estar explicándole a alguien, no, pues me dieron un golpe al coche y fue porque iba por una carretera, llegué a una rotonda. Es decir, siempre intentas al final, cuando notas que hablando no es suficiente para transmitir el mensaje, acabas recurriendo a hacer un dibujito, porque al final es una forma muy sencilla de aclararse. Por lo mismo que cuando estamos estudiando hacemos esquemas, hacemos conjuntos, hacemos diagramas, porque este tipo de cosas ayudan muchísimo a nuestro cerebro a entender de qué estamos hablando. Entonces, siguiendo un poco al hilo del tema de la... Oye, si en algún momento queréis hacerme alguna pregunta, cortadme y aclaramos cualquier cosa, ¿vale? No sé cómo lo queréis gestionar los moderadores, pero en cuanto queráis se me puede interrumpir. Ok. ¿Hola? Sí, perfecto. En Vale, cuanto queramos ya te hacemos preguntas. vale, muy bien. Pues entonces me gustaría poner un ejemplo de algo que nos queda muy cercano a todos, y además está bastante de moda, por desgracia, que es la vespa velutina, la avispa asiática. Seguro que todos aquí hemos oído hablar de ella. Bueno, la avispa asiática es una especie invasora. Bueno, se supone que ha llegado hasta nuestro territorio porque debió venir en algún contenedor de carga marítimo, pudo venir en algún camión. El caso es que es una especie que se ha asentado aquí en Galicia y que se le da muy bien vivir aquí y le va de maravilla. El problema uno de los problemas que tenemos con la vespa velutina es que tiene un tamaño muy parecido a una especie de avispa que lleva con nosotros viviendo desde siempre, que es una especie autóctona, y la gente está haciendo trampas para cazar a la velutina, y también está cayendo en esas mismas trampas nuestra especie autóctona, que encima es un poquito más grande, con lo cual incluso podría visualmente dar un poco más de miedo que la asiática. Mira, tengo aquí alguna forma. Esto es una velutina, que bueno, la conoceréis bien ya de verla por ahí. Pero esta es la Crabro. Claro, aquí viéndolas así en parado, pues podríamos empezar a intentar fijarnos en algunas diferencias. El caso es que cuando estamos en el campo y vemos pasar estos bichos enormes volando por delante de nuestra... Sí. ¿Cuál es la velutina? Esta. Vale. Vale. Y esta es la Crabro. Pues incluso con la foto va a costar.
cuesta más aún si en la naturaleza lo que lo vemos vemos una cosa de este tamaño haciendo así, con lo cual, claro, es casi imposible de aprender a diferenciarla. El principal problema que está viendo es que la crabro cae en las mismas trampas que la velutina y podríamos llegar a extinguir, fijaos bien, podríamos llegar a extinguir a la especie nuestra por intentar librarnos de la invasora. Esto también aprovecho para decir que lo aconsejable en estos casos es esperar a que los científicos pues terminen sus investigaciones, desarrollen un método bueno para controlar esta población y en la medida de lo posible evitemos por nuestra parte tomar decisiones extrañas de hacer inventos y trampas que creemos que son muy eficaces, pero al final puede que estemos haciendo más mal que bien, porque ahora mismo nos enfrentamos a una crisis de polinizadores, cada vez hay menos abejas, y si encima hacemos trampas que ayudan a eliminar las pocas que quedan, pues podemos tener un problema de futuro importante, porque claro, si nos quedamos sin abejas, nos quedamos sin plantas, si nos quedamos sin plantas, nos quedamos sin tomates, sin pimientos, sin manzanas, y el día de mañana podemos llegar a quedarnos sin comida, lo cual pues sería un poco tonto por nuestra parte intentar matar un bichito y acabar matándonos a nosotros, ¿no? Bueno, pues el caso es que con la llegada de la velutina se ha visto que había mucha gente que ni siquiera conocía. Yo al principio tampoco, o sea, yo no nací sabiendo. No sabía que había en Galicia una avispa tan grande o más que la velutina, que era nuestra. Y llevábamos años con ella aquí y no hace ningún mal, todo lo contrario, hace mucho bien. Entonces, imaginemos que lo que nos están proponiendo es que hagamos una pequeña guía visual que nos permita identificar fácilmente a alguien que no esté nada acostumbrado a trabajar con insectos si lo que está viendo es una velutina o lo que está viendo es una crabro. Bueno, aquí el principal reto que te encuentras como ilustrador es buscar material a partir del cual trabajar. ¿Por qué digo que hoy día eso es una gran dificultad? Porque claro, hoy día, con que todos recurrimos a Google, pues yo voy a Google y pongo avispa asiática, voy a imágenes y aquí me salen un montón de fotos de bichos diferentes y yo realmente no puedo estar muy seguro de si lo que estoy viendo es realmente una avispa asiática de las que me han encargado a mí con la que trabaje o no. Yo veo esto, y vale, la foto es espectacular, pero realmente no sé muy bien si lo que estoy viendo es lo que realmente debería estar viendo. Ahora sabéis que bueno, todo el mundo está hablando ahora de las fake news, los bulos y todo esto. Hay una gran dificultad hoy día que tenemos acceso a tantísima información de diferenciar cuál es la información buena de cuál es la información mala. Por desgracia no hay una receta mágica para esto. La única manera de que diferenciemos lo que es información buena de lo que es mala es que nos esforcemos, nos va a llevar tiempo, va a ser difícil, por eso la gente muchas veces prefiere creerse cualquier cosa que le envían en vez de gastar un poquito de tu tiempo en documentarte. Pero si nosotros somos, como estudiantes, como investigadores, como ilustradores, queremos ganarnos el respeto de ser unos buenos profesionales, se supone que tenemos que marcar un puntito de diferencia y tomarnos con un poco más de calma de dónde nos vamos a documentar. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Bueno, pues yo en vez de buscar avispa asiática, por ejemplo, buscaría ya por el nombre científico. Eso pues tal vez ya me vale para una pequeña criba para ver al menos artículos de alguien que se haya molestado poner el nombre científico. Entonces digo, bueno, Vespa velutina, me siguen saliendo muchas cosas. Voy a ver si hay alguien que haya hablado específicamente de la anatomía, ¿vale? Porque tal vez así ya me estoy librando de artículos de prensa tal vez un poquito exagerados. Entonces, bueno, pongo Vespa velutina Anatomy y veo aquí unas fotos que parece como una tomografía, un escaneado 3D de una velutina. Voy a ver a dónde me lleva esta página web. Y vale, yo lo que estoy buscando ahora mismo es un nombre, el nombre de una persona, alguien que esté detrás de ese material, alguien que pueda leer sobre él y saber si es una persona con conocimientos para fiarme un poco de lo que está haciendo. Entonces aquí veo que esta es la página web de un tal Jesús Feas,
y pone que es un científico que trabaja con la Vespa velutina. Bueno, pues voy al About. Bueno, claro, muchas veces nos vamos a encontrar que las páginas estas están en inglés. Por desgracia, la mayoría del contenido en Internet está en inglés, pero yo creo que a día de hoy cada vez hay menos dificultad en este tipo de cosas, ¿verdad? Vale, pues veo que este es un ¿Sí? Hay una opción de traducir las páginas Sí, para en caso de emergencia puedes usar la traducción automática de Google, que para salir de una emergencia está muy bien. Bueno, pues estoy viendo que este chaval es un investigador que sí que trabaja con la Vespa velutina, con lo cual en principio la información que encontrase en esta página web me podría fiar de ella. Hay veces incluso que puedes probar e intentar contactar con el científico. Hay algunos que están muy ocupados y no responden o tardan un montón de tiempo en responder, y hay otros que sí que responden rápido. Y vale, pues entonces este sería un punto de partida para decir, vale, lo que lea en esta página web y estas fotos que estoy viendo aquí sí me están enseñando vespas velutinas, porque es una información, en principio, que ha subido a Internet este investigador que está claro que trabaja con estos bichos. Vale, básicamente iría haciendo esto, iría recopilando material. Es más, incluso veo que esta persona, mira, ha hecho... Uy, a esta página no le está funcionando. Vale, ha hecho fichas. Vale, justo esto es lo que os quería enseñar ahora. Ha hecho unas fichas para identificar especies. Muy bien, pues yo ahora lo que tengo aquí, obviamente ya vengo aquí con los deberes hechos, pues estas son unas fotografías que ya he ido recopilando yo, asegurándome de que el autor era de fiar para diferenciar las velutinas de la crabro. Entonces empezaría a hacer mi esquema. Y ya veréis que no me voy a poner a hacer... Voy a utilizar esto, si no, me voy a la mitad de mi pantalla. Yo podría ponerme ahora a dibujar una vespa velutina con un montón de detalles y en plan entregar a la gente que me ha encargado la ilustración un dibujo súper chulo ahí, lleno de información, pero realmente no me han pedido eso. Ellos lo que me han pedido es algo que me permita que alguien que no conozca la vespa velutina y la crabro les permita, cuando están por el campo, sin el bicho muerto en la mano y con toda la calma del mundo y un microscopio, algo que les permita rápidamente identificar una especie de la otra. Entonces, no me puedo poner a hacer un dibujo de este estilo, porque esto te vale si estás en un laboratorio, tienes el bicho muerto, lo tienes ahí, estás investigando con él. Necesitas algo muy rápido, algo muy esquemático. Entonces, hay que ir a las partes más básicas y hablar con los expertos. Entonces, una vez que tú hablas con los expertos, te documentas, lees un poco, te dicen que para diferenciar las especies, una de las cosas más eficaces y rápidas es los colores que tienen en el abdomen. Sabéis que las partes de un insecto como este sería la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿no? La cabeza, el tórax y el abdomen. Vale, pues esta es la parte más importante y más sencilla para identificar una especie. Claro, los científicos más profesionales utilizan mucho también las alas, porque las alas de estos insectos tienen una serie de nervios muy específicos que un científico muy profesional que esté muy especializado en algunas especies, tú le enseñas un ala y ya por la forma y el tipo de nervaduras que tiene, ya te dice qué especie es. Pero tú cuando ves uno de estos insectos volando entre las flores o estás ahí en la finca comiendo una empanada y ves pasar uno de estos por delante tuya, no te da tiempo ni de broma a ver cómo son las alas. Lo más fácil es que te dé tiempo a identificar el abdomen. Entonces, yo dibujaría, bueno, pues tendría el abdomen de la velutina, hay una forma así, tampoco voy a intentar que sea un poco más sinérgico. Vale, y veo que tiene ahí una banda. Tiene un poco de amarillo.
Vale. Y ahora le doy color. Vale, pues esto sería la versión más resumida del abdomen de una velutina. Y ahora pongo al lado el de la crabro. Vale, tiene también esta parte ahí. Y luego tiene como esta especie de dibujillos que hacen como unas bolitas. Vale. Le damos color también, además marcando aquí que aquí el primero es tirando a naranja. Negro, negro. Vale. Con este esquema así de sencillo, ya tenemos una pequeña guía visual que nos permite ver las diferencias principales que habría entre el abdomen de una velutina y de la crabro. Yo podría aquí, pues tal vez, poner como guía, para que entiendan que me estoy refiriendo al abdomen, pues el tórax y la cabeza. Pero realmente con lo de abajo ya es más que suficiente. Entonces podríamos establecer una velutina y la crabro. Y hacer pósters y unas láminas con estas informaciones y luego sí, tal vez podemos poner al lado una ilustración más completa de las diferentes partes de la anatomía de cada uno de los insectos, pero realmente dejando claro que esto es lo importante en lo que debe fijarse la gente para no tener la más mínima duda de cuál es la especie que tiene delante. Os voy a poner un ejemplo que me parece muy, muy interesante porque por lo que sea, pues tendrán una inquietud, una tradición, por el motivo que sea. En Inglaterra les encantan las abejas y las avispas, les encantan. Y entonces hacen muchísimos dibujos y muchísimas guías para identificarlas. Es como si a los ingleses, como hobby, les encantase salir al campo e identificar este tipo de especies. Entonces, si buscamos una... Voy a poner ya directamente así. Mira, estos son guías que hacen los ingleses para identificar las especies que se encuentran por allí, por Inglaterra. Vale, fijaos en esto, lo veis bien, ¿no? Qué sencillo es. Y no necesita más. Si alguien me pregunta si yo considero esto ilustración científica, diría que desde luego que sí que lo es, porque me está estableciendo una guía visual muy sencilla para identificar una especie. La voy a bajar un poco, sin que se vea el nombre de este aquí de la izquierda. Yo veo esta foto, y claro, aquí veo pues, los colores un poco oscuros, podría ser esto un poco confuso, pero yo viendo esto ya digo, bueno, esto seguramente sea... Veo este esquema y veo blanco, negro, amarillo, negro, amarillo, negro. Aunque aquí no lo veo claro de todo, como aquí este esquema ya me dice que tendría que ser, podría ser este también, ¿no? Podría ser uno de estos dos. Y veo que esto se refiere a Bombus terrestris. El macho es así, termina el culo más en blanco, el abdomen termina en blanco, y la parte del abdomen en la hembra es un poco más amarillo. Pero el patrón se parece bastante a esto. Bueno, ya está, no tenía mucha dificultad. Bombus terrestris. Es decir, con un esquema tan sencillo como este, podemos identificar las especies muy fácilmente.
Este de aquí, pues tiene la parte final del abdomen naranja, el resto es oscuro. Bueno, pues si está en esta guía, podría ser uno de estos, un Red-tailed. A ver, Red-shanker, vale, pues sí, uno de estos que terminan con la parte final del abdomen en un color mucho tipo naranjita y el resto del cuerpo es negro. Es decir, este tipo de esquemas funcionan muy bien y son muy eficaces. Entonces, si nuestra idea es hacer una divulgación científica, una ilustración científica pensado para público no experto, lo que hay que hacer es dar las cosas fáciles, no pensar que vamos a hacer una ilustración impresionante que luego realmente no valga para nada. Luego, obviamente, hay terrenos en los que sí que interesa tener una ilustración pues, más detallada. Os pongo aquí un ejemplo porque, claro, no todos son estos esquemas. Ahí atrás me encargaron hacer un trabajo un poco más exhaustivo sobre la velutina. Tengo aquí uno completo. Y hice esta ilustración. Esto ya era un trabajo pensado para científicos que necesitaban unas ilustraciones con mucho detalle de todas las piezas de la velutina. Entonces, si os fijáis lo que os comentaba antes, aquí ya hago un trabajo en el que todos los detalles de las alas los tengo que marcar muchísimo más porque sé que los mayores expertos en estos insectos se van a fijar en esos detalles. Entonces aquí pues ya tengo en cuenta pues muchas otras cosas que en un esquema sencillo no serían necesarios. Pues aquí incluso pues me pongo a contar cuántos segmentos tiene la antena, cuántos segmentos tiene la pata, la variación de color que hay a lo largo de la pata, detalles que en la otra ilustración no son necesarios. Entonces, realmente, si tuviese que alguien me dijese, bueno, pero entonces es que esto es una buena ilustración científica y este no. No, realmente no. Por eso os decía eso de quién dibuja bien, quién dibuja mal. El dibujo lo que tiene que hacer es cumplir una misión a la hora de transmitir un mensaje. Entonces, si el mensaje aquí es identificar fácilmente entre la velutina y la crabro, este esquema va a ser mucho mejor que una ilustración de este estilo. Porque aquí estoy poniendo un montón de elementos y a alguien que no sea experto le va a costar diferenciar cuál es el importante para diferenciar una especie de la otra. Entonces, no hay un dibujo mejor que otro. Cada dibujo está cumpliendo su cometido. Este de la derecha sería un mal dibujo si pretendiese utilizarlo como guía visual para alguien que va por el campo y se encuentra esas especies y quiere identificarlas. Y este de la izquierda sería un mal dibujo si esto es lo que entregase a un grupo de expertos científicos que está trabajando con estas especies. Cada dibujo tiene su propia finalidad. Bueno, os traigo otro ejemplo de hasta dónde se puede llegar una vez que te metes en el tema de la ilustración, de la divulgación científica. No tienes por qué quedarte simplemente con el dibujo 2D, es decir, aquí hay todo un campo de trabajo que os puede llevar a cosas tan bonitas como esta. Puedes llegar a acabar haciendo pues la especie en 3 dimensiones, porque hay veces pues, que te pueden encargar llevar este trabajo para hacer un documental, pues un documental de estos que se ven por la tele. Y esto realmente ya no difiere mucho, esto es un modelo 3D que hice de una abeja que tenemos aquí en Galicia. Aquí está sin pelo, el pelo se pone en otra parte del proceso. Lo tengo por separado. Aquí está el pelo. Es un Bombus terrestris, como aquel que hemos visto hace un ratito en la guía de los ingleses. Y aquí tengo el modelo 3D. Bueno, pues esto ya es un trabajo de más detalle. Aquí hay muchas personas involucradas que trabajan durante más tiempo haciendo esto. Porque aquí yo para hacer esto pues tengo que asumir que soy artista, que no soy científico. Entonces lo que tengo que hacer es quedar con gente que sabe más que yo, que me puedan enseñar, que me puedan ayudar y les hago preguntas tipo, bueno, pues, ¿qué es lo más importante a la hora de hacer uno de estos insectos en 3D? ¿Qué es lo que más tendría que tener en cuenta? Pues me dicen, bueno, pues una de las cosas más importantes es toda la estructura mandibular, eso que vemos ahí. Entonces quedo con los científicos, ellos me pasan información, me dicen cómo funcionan las mandíbulas de esta especie y hacemos cosas tan chulas como esta. Fijaos. Puedo mover las mandíbulas
y puede abrir toda la estructura mandibular, que esto se llama la probóscide, que es lo que utiliza para meter dentro de la flor y robar y robar el néctar. ¿Sí? Se puede mover, pues me dijeron, no, pues es importante que se mueva, es importante que las alas también tengan movimiento. Y me quería enseñaros esto, porque hoy día que ya pues, cualquier ordenador que podamos comprar en un centro comercial, incluso el ordenador más sencillo, ya nos permite hacer este tipo de trabajos en 3D, porque hoy día cualquier ordenador es lo bastante potente como para hacer esto. Para llegar a esta parte, al final yo siempre empiezo igualmente por aquí. Es decir, todo empieza en unos apuntes, en una documentación. No salto directamente al programa de 3D para hacer aquello. Muchas de estas ideas, de estos trabajos, los empezamos tal vez tomando un café y empezando a dibujar en una servilleta, empezamos a hacer unos apuntes. Me dicen, oye, pues habría que hacer un trabajo sobre los diferentes tipos de abejas que tenemos en Galicia. Bueno, pues empiezo a tomar apuntes, voy a la biblioteca, busco un libro, busco en internet. Por ejemplo, me encargaron, habría que hacer un trabajo sobre las mantas rayas. Entonces, claro, aunque me gusta mucho bucear, por aquí por Galicia no hay mantas rayas y no he visto nunca en directo ninguna. ¿Qué es lo que hago? Pues empiezo a hacer apuntes de este estilo. Ya veis que son dibujos muy esquemáticos, no son grandes ilustraciones ahí que me lleven horas, son apuntes rápidos en los que tomo nota de cosas importantes, pues cuál es el número de branquias que tiene, cuál es la forma principal de la mandíbula, estas protuberancias que tiene delante de la boca, dónde están los ojos. Son apuntes muy sencillos, pero muy claros, la forma lateral de la manta. Y cuando tengo toda esta información muy clara y he leído lo bastante y he hablado con la gente que me ha podido echar un cable, pues es entonces cuando ya te dice, bueno, pues ahora puedes acabar haciendo un modelo como este, ¿no? Te sientas tranquilamente delante del ordenador y haces pues este tipo de cosas. Pero siempre intento destacar el hecho de que para llegar a este tipo de trabajos, que parecen así como un poco más sofisticados, un poco más complejos, todo empieza siempre en algo muy básico, en algo muy sencillo, que es lo que yo llamo la fase de la servilleta. Ese momento en el que tienes que hacer apuntes, ese momento en el que tienes que documentarte. Y os digo la verdad, si os digo que es la parte más difícil. Hacer el dibujo, hacer el modelo 3D, esto hoy día a golpe de videotutoriales en YouTube y leyendo algunos foros, es algo que puedes aprender con relativa facilidad en tu casa, sobre todo si te aburres mucho en una cuarentena, pues tienes la oportunidad de aprender este tipo de cosas. Pero lo más importante y lo que creo que es a lo que más tiempo dedicar, porque a veces es lo más complejo, es esta parte de documentación. Es a la que más interés y energías vais a tener que dedicar. Porque cuando entráis en Google y hay ese gran abanico de tanta información, vais a necesitar de alguna manera seleccionar, saber qué es verdad, saber qué es mentira, contactar con la persona adecuada. Esa fase de documentación, insisto, es la más importante y por eso yo creo que sería con la que me gustaría que os quedaseis, porque os digo la verdad, o sea, la parte de dibujo, la parte de 3D es simplemente echar horas. Te sientas ahí delante y una noche tras otra vas practicando y al final son cosas que acabas sacando. Pero la parte de documentación, si nadie te dice a priori lo importante que es fácil que se quede de lado. Y luego, pues muchas veces veis esas cosas en las películas que veis que, pues es que el tiburón realmente no haría eso, o ese dinosaurio no tendría ese color. Y es porque no se han documentado correctamente, han ido directos a la parte más divertida, que es dibujar y hacer el bicho en 3D, y se han saltado la parte de documentación y cometen esos fallos que luego la gente señala. No, es que este pájaro realmente no es así. En Mary Poppins aparece un petirrojo. Se supone que en Mary Poppins están en Europa y aparece un petirrojo americano y la gente dice, es que el petirrojo americano no está en Europa. Bueno, pues tal vez ahí el guionista de la película no se documentó
para saber qué tipo de pajarillo es el que tiene que salir. Vale. Bueno, pues, salvo que queráis así tengáis alguna preguntilla, yo por mi parte, preguntad lo que queráis. Yo tengo una Una pregunta. pregunta. Sí. Bueno, Héctor primero. ¿Y cuesta mucho hacer esos dibujos en 3D? No, realmente el hacer el 3D no es especialmente complejo. Si tienes las cosas claras. Yo siempre, cuando doy clases de 3D, siempre digo lo mismo. Trabajar en el ordenador muchas veces es un interfaz muy feo y muy aburrido. En el sentido de que, claro, tú abres una aplicación de 3D y lo que ves ves esto. O sea, es pues una serie de coordenadas X y Z y una ventana donde tienes una vista en perspectiva y tú empiezas haciendo un cubo y a partir de aquí tienes que ir haciendo el resto de elementos. Entonces, si tú llegas al ordenador sin tener muy claro qué es lo que vas a hacer, lo que te vas a encontrar es un montón de menús que podrías pasarte toda la vida aprendiéndolo. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando llegue el momento en que te sientas delante del ordenador a hacer algo en 3D, ya tengas muy claro qué es lo que vas a hacer, que te hayas hecho un esquema y entonces aprendas únicamente lo que te va haciendo falta. Porque el 3D es un campo enorme, es decir, cuando vosotros vais a ver una película veis la película de Iron Man, por ejemplo, y os quedáis a ver los créditos y vais a ver que hay más artistas 3D que actores, que cámaras y que guionistas y directores. Vais a ver que hay tal vez 500 personas que hacían 3D para la película de Iron Man. Porque claro, esto es un mundo tan grande que hay uno que se especializa en hacer las cabezas, otro en hacer los edificios, otro en hacer las explosiones. Está todo como muy diversificado. Entonces, si a mí me dicen que tengo que hacer una animación de mantarrayas, lo que voy a intentar es decir, vale, ¿qué necesito aprender para hacer una mantarraya? Pues tengo que hacer este modelado lo más sencillo que pueda y tengo que luego aprender a ponerle estos huesecillos que se ve, estos triángulos que veis por aquí. No sé si veis mi cursor. Sí. Sí, Vale, pero muy pues pequeñito. estos triangulillos que tiene por dentro son los huesos que a modo de vértebras es lo que me permite darle movimiento. Vale, pero tendría que llegar al momento en el que me ponga a hacer esto en 3D, tendría que tener ya súper claro qué es lo que voy a hacer. Digo, vale, solo mantarraya, ¿no? Pues me centro en hacer la mantarraya. Vale. Mira, si te apetece curiosear en el mundo del 3D, yo lo que te recomiendo es que apuntes un software muy bueno y gratuito además. Hay muchísima información en español y en inglés en internet, pero muchísima, que es Blender. Ya lo voy a ventana aquí. Yo, aunque no es el que actualmente utilizo, si hoy día empezase desde cero a hacer 3D, empezaría con Blender, ¿vale? Porque aparte de que no vais a tener que pagar nada, a día de hoy la calidad de Blender es tan buena como la del mejor software de pago que se utiliza en la industria del cine. Es una auténtica maravilla. Y además es que tiene una comunidad de gente que te ayuda a aprender enorme, tanto en español como en inglés. Y además es una salida laboral ahora mismo con muchísima demanda. Es decir, yo no conozco a ningún compañero experto en Blender que no tenga trabajo. El que utilizo yo es un poco más antiguo y ya no lo recomiendo porque yo creo que Blender se está comiendo el mercado. Ok, yo te quería hacer una pregunta. Me gustaría saber cuánto tiempo le dedicas a la fase de investigación y creación de un dibujo como el que nos mostraste antes, bueno, una ilustración, no un dibujo, de la Vespa velutina, que ponías como una demo. Sí. Para hacer algo que aparentemente es muy sencillo, ¿cuántas horas le podrías llegar a dedicar? Claro, yo que he trabajado en arte tanto
digamos, más lúdico, más tipo cine y televisión, y luego en la parte más científica, aquí los tiempos, la verdad es que cambian mucho. Yo en ilustración científica dedico muchísimo más tiempo a la documentación que al dibujo. Tal vez este dibujo lo hago en un día, pero en una mañana, si es una mañana en la que no recibo muchos correos electrónicos y puedo trabajar tranquilo, lo más probable es que este dibujo lo pueda hacer en una mañana. Pero claro, la fase de documentación de este dibujo puede haberme llevado fácilmente 2 semanas. Y eso que la Vespa velutina, yo tengo la suerte de trabajar prácticamente en el mismo laboratorio en el que hay expertos que trabajan con esta especie. Cuando tengo que documentarme sobre una especie de la que no estoy tan familiarizado, pues puede llegar a ser, pues a veces incluso más de un mes. Ahora tenemos un proyecto en el que tenemos que trabajar con unos pececillos que solamente hay en el sur de Australia, e ir ahí, enviar ahí un investigador a tomar datos es muy costoso, cuesta casi son 8.000 euros entre que vas y vuelves, entonces tienes muy poco acceso a ese material. Entonces, realmente, pues me envían muy pocas fotos hechas con una cámara GoPro, con lo cual son así muy cutrillas, y tienes muy poca información, pues tal vez echas 2-3 meses para documentarte un poco sobre esos pececillos que luego tendré que hacer unos dibujos y hacerlos en 3D. Entonces, claro, hay muchas veces que ya no depende solo de mí, sino de que el investigador vaya y tome esos datos. Cuando hice este del Bombus terrestris, el abejorro común que tenemos aquí en Galicia, mientras estaba haciendo este modelo 3D, todo iba sobre ruedas hasta que llegamos a la parte de la mandíbula, que nos dimos cuenta de que, claro, yo al hacerlo cuando tú haces un dibujo solo lo ves desde un ángulo y no tienes que preocuparte de todos los ángulos del X y Z, ¿no? De todas las coordenadas tridimensionales, dibujas en 2D y ya está. Pero al hacerlo en 3D surgieron algunas dudas de cómo era que esta especie abría y cerraba la probóscide, cómo era esta estructura. Y realmente cuando se lo pregunté a los investigadores, se dieron cuenta de que ellos tampoco lo sabían. Entonces lo que hicieron fue capturaron algunos abejorros, los llevaron a observar con microscopio electrónico, microscopio de barrido electrónico, que hay uno en la Universidad de Vigo. Son microscopios muy caros, no es como estos microscopios pequeños que tenemos en los laboratorios. Son microscopios que son unos tubos cilíndricos de varios metros de altura y, bueno, son bastante más complejos de utilizar. Y tuvieron que sacar la pequeña piecita de la mandíbula de uno de estos abejorros y llevarlo al microscopio para poder darme la respuesta de exactamente cómo era esta estructura. Entonces, claro, desde que formulé la pregunta hasta que recibí la información, pues pasó fácilmente 2-3 semanas y luego yo tuve que modelar esto en 3D. Con lo cual, pues hay muchas veces que puede ser de 2 semanas a varios meses en función un poco de cuánta información tienes a tu disposición para hacer el trabajo. Pero casi siempre acabo gastando mucho más tiempo en la fase de documentación que en la parte más artística, por así decirlo. Espectacular, muy bien, muchas gracias. Gracias. Este proyecto para mí me gusta mucho utilizarlo como ejemplo porque fue uno de los más divertidos y en los que además pues fue curioso, ¿no? Porque, a ver, tengo que ser honesto, cuando hay mucho divulgador científico que es periodista y no es científico y a veces pues se mete en terrenos en los que tal vez comete muchos errores. Yo tengo que ser sincero con mi formación, aunque yo posteriormente sí que hice algo de formación científica, mis conocimientos son artísticos. Entonces, digamos, yo sé hacer bonitas las cosas, sé dibujar, sé modelar, pero me falta una formación como para saber exactamente qué es lo que estoy viendo. Entonces necesito rodearme de expertos que sí sepan de esto. Ellos pues necesitan un artista y yo necesito a los científicos. Entonces, durante la realización de este modelo 3D, yo creo que fue uno de los proyectos más bonitos porque estuvimos ahí codo con codo, científicos y artistas, trabajando para crear este modelo de alto detalle. Que, bueno, luego lo hemos utilizado muchísimas veces, con lo cual el esfuerzo fue compensado. Pero además del hecho de que luego el vídeo pues tenga éxito
y el producto pues nos permita vivir de ello y tal, yo me quedo muchas veces con la parte divertida de lo mucho que hemos aprendido, ¿no? Porque claro, para mí trabajar con científicos de ese nivel es una experiencia muy satisfactoria y me consta que ellos también se lo pasaron muy bien pudiendo tener un modelo 3D de algo con lo que ellos trabajan todos los días, pues tener un modelo como este con el que pueden incluso sacar conclusiones, ¿no? Porque si el modelo es lo bastante realista, pues esta estructura con la que roba el néctar de las flores, pues les permite hacer comparaciones y dirán, bueno, pues ahora que tenemos esta estructura 3D, la podemos comparar con otras estructuras 3D y bueno, no es lo mismo tener el modelo en pequeñito y depender de tu pulso en el laboratorio que tener un modelo 3D que puedes manipular con esta libertad. ¿Alguna pregunta más, chicos y chicas? No. ¿Salís alguno con ganas de dedicaros a la ilustración científica? Pensad que esto realmente, aquí lo hemos acotado mucho hablando de ilustración científica, pero este método de trabajo se puede aplicar exactamente a cualquier otra disciplina. Recalco mucho la parte de documentación porque es lo más importante. Si estáis haciendo un trabajo sobre geografía e historia, si estáis haciendo un trabajo sobre física, si estáis haciendo un trabajo de cualquier campo, la parte de documentación hoy día es fundamental. Y vais a estar teniendo que lidiar constantemente con esa dificultad de tener, por un lado, un acceso a tantísima información y, por otro lado, a la necesidad de poder filtrar y saber de qué información os podéis fiar y de cuál no. A mí me resulta curioso, pero a día de hoy, cuando me documento sobre alguna de estas especies, como por ejemplo la manta raya, que claro, es una especie que yo no conozco tanto, me costó muchísimo documentarme sobre este tipo de especies, porque en Internet hay una información muy confusa sobre las diferentes especies de manta raya que hay. Y no tengo a mano aquí en Galicia alguien que sea un experto en esta especie. Entonces yo acudo a Internet y sin un criterio que me asesore, que me vaya guiando, puedo cometer un montón de errores y dibujar una manta raya que existe solo en los mares de Australia, y resulta que la que tenía que dibujar es la que hay en los mares de México, ¿no? Pues ese tipo de retos para mí me parece hoy día es más difícil no cometer ese error que hace unos años, que tal vez no había tantas páginas web en Internet y había menos contenido. Hoy día la cantidad de contenido es tan abrumadora que es muy difícil diferenciarlo, la información que tú quieres de la que no. En todos los campos pasa eso. Sí. Entonces, claro, intentar hacerse... Al final te vas haciendo tu pequeña libreta, ¿no?, de fuentes fiables. Pues dices, bueno, pues este artista, este autor me gusta, me lo guardo, o esta galería me gusta. Yo, pues, por ejemplo, utilizo mucho en Flickr, que es una plataforma de fotografía, pues les pongo esta rutina. Y bueno, aquí me aparecen un montón de fotos y aquí lo que haría sería ir a ver de qué va el autor, ¿no? Digo, pues entro en esta foto, veo el autor y espío un poco, ¿no? ¿A qué se dedica este autor? Pues vale, veo que hace un montón de fotos de insectos, con lo cual tiene pinta de ser alguien que si se dedica a hacer tantas fotos de insectos, malo será que no me pueda fiar de él. Voy a sus álbumes, mejor voy a sus grupos y veo que está en grupos de macrofotografía, fotografía de naturaleza, arañas, macro, fotos de naturaleza, vale. Tiene pinta de que es alguien muy centrado en eso. Y aún así, si tuviese dudas con alguna de estas fotos que vea, pues lo que podría hacer es enviársela a alguien que conozca, que me puede echar un cable, o buscar otro autor parecido y comparar, ¿no? Y ir un poco por ahí. Pero siempre, en vez de quedarme con la foto que me gusta, digo, ¡ay, qué foto más bonita! ¿Cuál estoy? Siempre intento ir un poco más allá. Y yo suelo utilizar como norma encontrarme un nombre. Al final lo que siempre busco es saber qué persona hay detrás de ese material que estoy viendo, porque si luego investigo sobre esa persona,
podré saber un poco si me puedo fiar del material que está subiendo o no. Parece andar un poco un juego de espionaje por internet, ¿no? Pero al final es un poco eso. Tienes que buscar si esa persona te inspira confianza o no, porque si en vez de ver este nombre, aquí me encuentro, pues, no sé, un nombre generado aleatoriamente y que luego entro en su galería y no tiene nada más relacionado, pues podría sospechar que esa persona realmente no se dedica a eso y que tal vez no debería fiarme mucho de lo que veo. Si veo que a este tío, pues, algunas de sus fotos aparecen referenciadas por otros autores que se dedican a lo mismo y veo que alguno aparece citado en alguna página de alguna universidad, pues son datos que me pueden ir haciendo pensar que tal vez esa información sí sea fiable, ¿no? Siempre te la juegas un poquito, pero al menos minimizar todo lo posible el riesgo a meter la pata. Una pregunta. Sí. Preguntabas antes si alguno se interesaba por dedicarse a la ilustración. Quería preguntarte si es difícil dedicarse a la ilustración científica, es decir, si tienes que hacerlo por tu cuenta, si las universidades suelen tener algún ilustrador ya dedicado para todas las tareas o empresas privadas. Realmente es una respuesta un poco fácil la que te voy a dar porque realmente te voy a decir que un poco de todo. Es decir, seguramente ahora mismo sí que hay mayor conciencia de la necesidad de tener ilustradores porque se ha puesto, por suerte, de moda, entre comillas lo digo, la divulgación científica. Entonces, ahora que es mucha gente, pues lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una clase online, pues estudiar a través de Internet, plataformas de conocimiento colgadas en Internet, pues hay esa necesidad de contar con ilustradores, con divulgadores, con artistas gráficos que permitan hacer este tipo de materiales. Y claro, desde las universidades sí que empieza a haber cierta conciencia de que para hacer una buena ilustración científica no tienes que tener solo un buen dibujante o un buen científico, sino que tienes que tener ese perfil híbrido de alguien que a la hora de dibujar sepa tener dudas a la hora de plasmar algunos detalles, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo un dibujo, me dice, no, tienes que dibujar un tipo de pececillo. Digo, vale, pues empiezo a dibujar el pez, imaginemos que estoy haciendo un pez abisal, pues tal vez digo, uy, las aletas, ¿es importante el número de nervadura, de espinas que le ponga en la aleta o no es importante que me fije en esto? Vale, pues esto lo anoto para preguntárselo al investigador. Pues buscar un tipo de artista que sepa pararse en ese tipo de cuestiones y preguntar cuando cree que se está arriesgando es un perfil que sí está empezando a tener demanda. La forma de llegar a trabajar de esto realmente es un poquito más compleja, porque lo que tienes que hacer básicamente es darte a conocer, ser un poco pesado, irte haciendo una librería personal de trabajos que hayas hecho y entrar en contacto con grupos de investigación, participar en cursos. Yo creo que una de las mejores formas de entrar en el mundillo es apuntarse a cursos. Que dices, bueno, es que yo ya sé dibujar, bueno, da igual, apúntate a un curso porque siempre aprenderás algo y sobre todo entrarás en una red de contactos de personas que se dedican a eso y es la forma. Quedarte tú solo en casa, aislado, dibujando de maravilla, no vale de nada. Al final va a conseguir más trabajo, más promoción, alguien que tal vez no dibuja, crees, tan bien como tú, pero que se ha movido, ha quedado con gente, ha ido a cursos, ha establecido contactos. Entonces, yo cuando empecé sobre todo el tema del 3D, era muy autodidacta. Pero hoy día hay un montón de instituciones, de cursos online, pues no demasiado caros, hay muchos gratuitos en YouTube y hay otros que son de pago, que realmente te permiten tener un aprendizaje y sobre todo un entrar en contacto con personas que se dedican a lo mismo, y yo creo que al final es la mejor forma de esto. O sea, yo os puedo contar cómo llegué a esto. O sea, básicamente yo estaba trabajando en la privada y había un CD mío de cuando había intentado hacer biología, un CD mío con algunos trabajos que estaban dando vueltas allí por la universidad, se lo encontró Esther
Esther se lo enseñó a un grupo de investigación, y el grupo de investigación contactó conmigo para ver si podíamos hacer algunas cosillas de divulgación científica. Y bueno, pues ya os hablo de hace 10 años y desde entonces hasta ahora me he dedicado prácticamente al 100% a la divulgación científica. Pero claro, eso surgió al final de conocer gente, mantener relación y dejar tus trabajos por ir dando vueltas y nunca sabes cuándo puede acabar ocurriendo que te llamen. Así que yo sobre todo tiraría por ahí, me parece la forma más fácil. Entrar en algún curso y entrar en contacto con gente y buscarlos por Twitter, buscarlos por Instagram, etiquetar a la gente, enseñar tus trabajos, no tener miedo a enseñar tus trabajos sobre todo, porque si siempre estás esperando decir, no, es que este dibujo no es lo bastante bueno como para enseñarlo, nunca vas a tener como artista un dibujo que digas que ese ya está, siempre vas a querer hacer el siguiente. Entonces, en cuanto tú tengas algo que más o menos ya está enseñable, súbelo a internet y entra en contacto con la gente. Por la facultad se hablaba de tu trabajo, Iván. No sé si me alegra mucho de que se hablase de ese trabajo, pero bueno, al final ha salido bien. Sí. Creo que ahora mismo hay un máster o parte de un máster de divulgación en la universidad, ¿no? Sí, se está montando un máster en la Universidad de Comunicación Científica. Pero bueno, o sea, si estás ya dentro del mundo universitario, pues hacer un máster de esos es una buena salida, pero incluso sin entrar en la propia universidad, hay algunas plataformas en las que puedes hacer algunos cursos de ilustración científica que están bastante bien. A ver, los cursos gratuitos que hay en YouTube no tienen nada de malo. A mí me gustan mucho. El reto que tiene aprender por internet es la autodisciplina, porque al final estás en tu casa, nadie te está marcando un horario, y entonces, claro, tienes que coger un vídeo de YouTube de 40 minutos y te lo estás mirando y tienes que ser disciplinado y decir, vale, pues hoy me miro este, mañana me miro este, mañana me miro este, pero si no hay nadie que te vigile, es fácil que acabe cansándote. Lo bueno de los cursos en los que hay un profesor es que el profesor te hace una agenda y te hace un seguimiento. Y eso al final marca muchísimo la diferencia. Yo estudié muchas de las cosas que estudié de manera autodidacta y me llevó mucho tiempo. Yo sé que si hubiese tenido un profesor me hubiese llevado pues la 10ª parte fácilmente. Tal vez lo que yo por mi cuenta aprendo en un año, con un profesor que me guíe lo aprendo en un mes fácilmente. Entonces, en la medida de lo posible, tener un buen profesor, alguien que te ayude a organizarte y te vaya dando pistas de por dónde tienes que ir, marca la diferencia, pero muchísimo, muchísimo. Como en todos los campos también. Sí, desde luego. O sea, eso son cosas que vas valorando, sobre todo a medida que van pasando los años. Yo ahora me doy cuenta de algunas de las cosas que aprendí en 3D. Digo, madre mía, ¿cómo hubiese podido aprender si hubiese tenido el acceso a los cursos y profesores que hay hoy día? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que no. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Iván, por la charla. Nada, vosotros. Estaré pendiente de las velutinas porque ahora me has dejado con dudas de qué estaba persiguiendo yo por mi jardín. Y tendremos más cuidado ahora. Muy bien. Muchas gracias a todos por venir y gracias a ti por la charla. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.